Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la carrera profesional de Educación Secundaria en la especialidad de Matemática, Física e Informática. El proyecto que estamos presentando es un análisis proporcionado por los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Cabrera Egusquiza. Los estudiantes a cargo de presentar este proyecto son el alumno Bardales Mozambique José Andrés y la alumna Quispe Polomierta. El docente encargado es el profesor Peso Castro José Antonio. ¿De qué trata el proyecto? Este trabajo consiste en los análisis proporcionados por los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Cabrera Egusquiza, que están cursando el primero, segundo, tercer y cuarto grado de educación secundaria de las sesiones A, B y C en el año lectivo 2022, los cuales fueron obtenidos mediante encuesta a 322 alumnos durante el tercer bimestre. Este trabajo está basado en una encuesta de 160 estudiantes, a los cuales realizamos un análisis individual por variable, así como un análisis en grupo, a fin de comprobar las relaciones que puedan existir entre estos datos, como el análisis bivariado. Además, nos apoyamos en estadística inferencial a fin de conocer, mediante estos datos, la muestra, el comportamiento general de las variables, teniendo en cuenta que existe un cierto nivel de significancia en las proyecciones que realizamos. Es importante recalcar que los cálculos obtenidos se obtuvieron de PSPP, que es un software para estudios estadísticos, que contienen gráficos, histogramas, tablas. Pero a través del texto usted podrá encontrar un análisis metódico y sistemático sobre variables de estudio. El objetivo del proyecto: para diferenciar entre población y muestra, además de parámetros poblacionales y estimadores muestrales. Utilizar los conocimientos adquiridos en la clase para realizar los diferentes puntos que se piden en el proyecto. Desarrollar habilidades de análisis crítico y matemático en la materia estadística. Y por último, realizar proyectos estadísticos de carácter serio y beneficioso para la sociedad. Para la realización de nuestro proyecto tomamos una encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Cabrera Egusquiza con el fin de disponer de un conjunto de datos reales que puedan ser utilizados en diversos ejercicios y se responderá de forma anónima a las siguientes preguntas. Como punto número 1 tenemos los datos generales y dentro de estos se encuentra el género, ya sea masculino o femenino, la fecha de nacimiento, la estatura en centímetros, el peso en kilogramos, grado y sección, año de ingreso a la institución educativa, número de materias aprobadas, el número de materias que recuperó y la fecha de nacimiento. Como punto número 2 dentro de la encuesta tenemos la opinión personal de cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Cabrera Egusquiza, en el cual deben responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes problemas consideras es el más importante en la institución educativa? Elige solo uno, en los cuales tiene opciones como la desigualdad social, las drogas, padres adolescentes, pérdida de valores morales, problemas psicológicos e inseguridad ciudadana. El proyecto está resuelto a base de las siguientes fórmulas, el cual presentaremos a continuación. X sub i significa la marca de clase, F la frecuencia absoluta, F sub i la frecuencia relativa, F mayúscula la frecuencia absoluta acumulada, F sub i la frecuencia relativa acumulada, N la población. Esta es la fórmula para calcular la marca de clase. Esta es la fórmula para calcular la mediana. Esta es la fórmula para calcular la varianza. Esta es la fórmula para calcular la desviación. Esta es la fórmula para calcular la amplitud. Esta es la fórmula para calcular la mediana. Esta es la fórmula para calcular la mora. Esta es la fórmula para calcular el cuartil en datos de números impares. Esta es la fórmula para calcular el cuartil en datos de números pares. Análisis estadístico univariable. El análisis estadístico para la variable género. La primera variable en consideración es el género de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Cabrera Egusquiza, la cual se tiene el soporte de género femenino y masculino.
Nuestra referencia para realizar el análisis estadístico de esta variable fue una muestra de tamaño de 160 estudiantes que tomamos de una población de 322 estudiantes, la cual nos dio como resultado los siguientes datos que se te detallan en la siguiente tabla. La variable de género es una variable discreta tipo Bernoulli, ya que su función de probabilidad puede tomar dos valores. Ahora les mostraremos un análisis estadístico de algunas características de los estudiantes en la institución educativa secundaria Carlos Cabrera Egusquiza. Esta es una tabla de frecuencia para la variable género, en el que según la encuesta que se tomó, nos respondieron 64 estudiantes que son de género femenino y 96 estudiantes que son de género masculino. Para la variable aleatoria discreta género, el soporte que se puede tomar es que tanto femenino y masculino, de los cuales el 40% son del género femenino y el 60% son del género masculino. Ahora se te mostrará un gráfico de barras para la variable género. El gráfico muestra una proporción muy marcada del género masculino de los estudiantes de la institución educativa secundaria Carlos Cabrera Egusquiza, puesto que del tamaño de nuestra muestra de 160 encuestados, 60 son hombres y 40 son mujeres. A continuación se muestra un análisis estadístico para la variable fecha de nacimiento por mes. Otra variable que se tomó en consideración para este proyecto es la variable fecha de nacimiento por mes, la cual es una variable de tipo cuantitativa discreta porque se toma valores puntuales y no por intervalos. El análisis de esta variable se lo hace a partir de una muestra de tamaño del número 160. Esta es una tabla de frecuencia de la variable fecha de nacimiento por mes, en el que se puede observar que dentro de los meses donde nacieron más alumnos en la institución educativa son en enero, febrero, junio y agosto, y en el mes más bajo de estudiantes en el que nacieron es en el mes de diciembre con tan solo 10 estudiantes. Ahora le mostraremos un histograma de la variable fecha de nacimiento por mes. El histograma de la variable fecha de nacimiento por mes está representado en este gráfico, donde se puede ver claramente que las barras correspondientes al mes de enero, febrero, junio y agosto son de la mayor altura, lo que quiere decir que en estos meses existieron mayor cantidad de datos, y todo lo contrario a esto ocurre en el mes de diciembre, el cual le corresponde la barra con menor altura, ya que tiene menor cantidad de datos. Ahora podrán observar un análisis estadístico para la variable fecha de nacimiento por año. El análisis estadístico para la variable fecha de nacimiento por año de los estudiantes que están cursando el primero al cuarto de secundaria de la institución educativa Carlos Cabrera Egusquiza, los cuales fueron encuestados y hemos tomado una muestra de tamaño 160. A continuación se mostrará una tabla de frecuencia de la fecha de nacimiento por año. Acá podemos ver que nuestra clase o nuestros intervalos fueron tomados de año en año para una mayor exactitud. Dentro de eso podemos observar algunas particularidades, como los alumnos encuestados con mayor edad nacieron en el año 2000. También podemos concluir que no existen alumnos encuestados que hayan nacido en los años desde 1991 hasta el año 1999. La mayor cantidad de alumnos encuestados nacieron en el año 2022 y solo existen 16 alumnos jóvenes encuestados y que nacieron en el año 2005. Ahora observaremos una tabla de medidas del bimestre central y dispersión de la variable año de nacimiento. La tabla nos da una representación más clara de los resultados sobre los datos de la variable cuantitativa discreta año de nacimiento. Se puede observar que la medida del año de nacimiento está en un intervalo de 2003 y 2004, con una varianza de 1,675. La mediana de esta muestra de número 160 es en el año 2003,2 y el tercer cuartil está en el año 2004,4. Y asimismo el cuarto cuartil está en el año 2006, quedando un rango intercuartílico igual a 1,96 años. Ahora veremos un análisis estadístico para la variable número de cursos aprobados. Una de las variables del cuestionario realizado a los estudiantes de la institución educativa secundaria Carlos Cabrera Egusquiza, que actualmente están llevando 10 cursos, fue la variable de cursos aprobados en 3 grados. Esta variable es de tipo cuantitativa discreta. El análisis se lo hace a partir de una muestra de tamaño de 160 estudiantes,
Esta variable toma valores o el soporte de esta variable es de 1 hasta 10 cursos. El análisis estadístico de esta variable se lo ha detallado a continuación. Esta es una tabla de frecuencias sobre las materias aprobadas de los estudiantes de la institución educativa secundaria Carlos Cabrera Egusquiza, en el que representa la tabla de frecuencia. En esa tabla se detallan los valores que toma cada uno de los intervalos. Para este caso hemos tomado intervalos de 1 en 1 y el valor mínimo es de 1 hasta el valor máximo que es hasta 10, donde el intervalo que tiene la más alta frecuencia es el intervalo 2,4 materias aprobadas y donde 60 estudiantes encuestados respondieron que aprobaron al menos 4 cursos. A continuación se mostrará una tabla de medida de ganancia central y dispersión de la variable cursos aprobados, en el que se puede observar que la media está entre 5 y 6, la varianza es de 6,323, la desviación estándar es de 2,515, la mediana es de 5,05, el primer cuartil es de 3,08, el cuarto cuartil es de 160, el rango es de 9, el rango intercuartílico es de 156,92 y la muda es de 3,75.